Precaución. A continuación, varias ideas subversivas. El mensaje podría estar encriptado si un policía estuviera escuchando. Radio Asedio, preparando la ofensiva revolucionaria en formato de podcast. Resistiendo a la miseria de la vida cotidiana. Bienvenidos a un episodio más de Asedio. El día de hoy estamos aquí, yo estoy de Claudia, ¿quién más está aquí? Que digan su nombre. Miriam, saludos. Aquí Marcelo, saludos. Y aquí Alex. Muy bien, y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de política. El nombre de este episodio se llama La política desde la vida cotidiana. Y vamos a hablar de diferentes cosas acerca de la política. Vamos a hablar de la diferencia entre lo que es la política oficial, que se nos dice, la que se nos ha dicho siempre como que es o que se nos ha transmitido, y versus la política desde la vida cotidiana. Vamos a hablar de cómo se puede hacer política, y también vamos a hablar un poco de historia de la política y cómo se hacía antes o cómo se empezó a hacer política, digamos, el origen. Y pues es eso. ¿Alguien quiere empezar con la diferencia entre política oficial y de la vida cotidiana? O tal vez, ¿qué es la política oficial o no sé? Pues creo que, la política o la palabra política es algo que estamos escuchando desde siempre, ¿no? Y que regularmente lo relacionamos a palabras como diputados, senadores, gobierno, ladrones, ¿no? Pero pues creo que sí, como que la palabra política tiene como pues esta aura como de aversión, como que a nadie le interesa o es aburrida o pues sí, es algo como que en lo que nadie se quiere como inmiscuir o es peligroso meterse, ¿no? Pero pues básicamente la política, pues así en sentido general, creo que pues trata como de tomar las decisiones en el día a día para resolver los problemas de la sociedad. Entonces creo que hacia grandes rasgos se supone que eso es a lo que se dedican, ¿no? Estas personas. Pero también si somos honestos y también pues vemos, ¿no? O nos ponemos a pensar, ¿no? En lo que sabemos sobre las políticas y sobre los gobernantes, pues es sobre que no resuelven los problemas. Eso es lo que dicen que hacen, pero la mayoría de las noticias es sobre o que están desviando recursos o que ya cambiaron como de partido, pero siguen en algún puesto de la política, y al final de cuentas de lo que menos se ocupan es de resolver los problemas de la sociedad. Y pues habría que pensar, y esperamos que ahorita en la charla pues tratemos como de ahondar, ¿no? En por qué no resuelven los problemas de la sociedad que se supone es el objetivo. Y por el contrario, si pensamos o regresamos otra vez a esta forma de ver la política como gestionar nuestras vidas, resolver nuestros problemas cotidianos, pues de alguna manera podríamos dejar de pensar en esas personas y a lo mejor pensar más como desde nosotros, desde dónde estamos, desde con quiénes estamos, cuáles son los problemas inmediatos a los cuales nos enfrentamos en nuestras vidas cotidianas, y en vez de esperarnos a que estas personas que arreglen o resuelvan esos problemas, nosotros
tomar las riendas de esas decisiones, ¿no? De gestar como esa resolución de problemas, pues de alguna manera pues hacernos responsables de estos problemas que nos aquejan y tratar de resolverlos nosotros. Bueno, a mí también me gustaría traer a colación algo que leí de Murray Bookchin, que dice, y que creo que lo explica muy bien, de lo que hoy se llama política no es más que una técnica de organización estatal. Y a eso se ha reducido, y no es una práctica que realmente nos permita decidir sobre asuntos en común, ¿no? Sino que está cooptada por ciertos individuos que se profesionalizan en ella, y que todo va reducido a esta organización estatal. Y yo siento que tendría que ser una práctica que nos permita decidir sobre asuntos en común, que vaya en un sentido de transformación social y que nos dignifique como personas. Eso tendría que ser la política, a mi parecer. ¿Puedo hablar? Perdón, sí, que lo que iba a decir es que en ese libro que comentas de Murray Bookchin, también comenta que, pues, que así era antes, ¿no? O sea, al inicio como natural, bueno, no sé si naturalmente, pero por como se fueron como construyendo las ciudades, o los pueblos, o las aldeas, no sé, como que la gente se empezó a organizar como de las cosas públicas, digamos, para gestionar, digamos, como las cosas que eran en común con todos, algo así. Y pues era como algo más o menos como, pues sí, que cada individuo se metía en la política, digamos, o bueno, obviamente como, pues sí, se metía y pues decidían entre todos como que querían para sí mismos, ¿no? Que pues eso es como la política, digamos. Y pues, pero ahora como que sí es como una como confusión, porque escuchamos que los políticos, ¿no? Y ya se ve como algo externo, y que a veces ni se entiende por tan difícil que está todo, o como lo explican, o a veces queremos entender lo que están diciendo, pero tantos términos que usan, o tanta, no sé, como organización tan, no sé, tan especificada, no sé cómo decir, ya no entendemos ni siquiera lo que están hablando, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso de la especialización extremada, o no sé, o burocracia del Estado, pues, y que, como dices, o sea, ahora solo beneficia, pues, a ciertas personas, pues, como las cosas que ellos gestionan, que se supone que debería ser para toda la sociedad y no lo es. Y no sé, pues eso, ¿qué piensan? Pues yo pondría sobre la discusión 3 puntos que pienso ayudan a seguir en el sentido de lo que han estado planteando. Uno, ¿no? Hablar de los momentos o el tiempo de la política, ¿no? Cuando se hace explícita la política, y queda claro, ¿no? Que esta se ha hecho manifiesta y se ha vuelto una herramienta desde la cual tomar el control de la vida en los momentos en que las sociedades se han planteado ser protagonistas de su propia historia, desde que han reconocido, ¿no? Que ellos son los sujetos de la historia. Entonces la política es justamente donde ha aparecido como una herramienta que está asociada también por lo mismo a un lugar, ¿no? Que es el lugar del espacio público. Entre más grande sea el espacio público en una sociedad, más posibilidades hay de participación política. Por tanto, la política se hace más desde la vida cotidiana. Y si pensamos, ¿no? En algunos tiempos en que ha irrumpido la política de manera clara, pues tenemos los grandes referentes, ¿no? Desde la perspectiva occidental, pues de la Grecia, de la democracia griega, hablamos de la Ilustración, las revoluciones burguesas,
Pero creo que también, ¿no? Visto desde una perspectiva crítica, pues tendríamos que pensar en los momentos de resistencia, en los momentos insurreccionales, en esos tiempos en los cuales los oprimidos, los explotados, los esclavizados han hecho política a través de la lucha y a través de la resistencia. Justamente, pues la política no solamente es, ¿no?, un espacio de deliberación, donde desde una especie de calma, ¿no?, y tranquilidad se discuten y se debaten cosas para tomar decisiones. También se pueden tomar, ¿no?, y decisiones y plantear el rumbo de una sociedad, de un pueblo, de una comunidad en momentos de irrupción, ¿no? Y entonces ahí también a veces se hace política, incluso a veces sin necesidad de las palabras o sin necesidad de las constituciones, ¿no? A veces gestos, actitudes, ¿no?, son los mecanismos a través de los cuales se hace política desde la vida cotidiana. Y en ese sentido yo pensaría que estamos ante dos perspectivas desde las cuales entender la política. Y Voltaire de Leclerc, en un texto que se llama Acción Directa, lo planteaba de manera muy sencilla. Ella decía, hay dos formas de hacer política, la indirecta y la directa. La indirecta es a través de la jerarquía, las representaciones, la burocracia, es el Estado, son profesionales, expertos, los que terminan sustituyendo la acción de los interesados mismos en los asuntos públicos. Y está la perspectiva directa de la acción, ¿no?, que es donde los propios interesados y la propia sociedad como protagonista de su historia toma en sus manos la responsabilidad de los asuntos públicos. Y en ese sentido, ¿no?, hace política desde otro, no desde otro lugar más que desde la vida cotidiana. Entonces, justamente plantear esta discusión nos permite, yo creo, ¿no?, por un lado, hacer un ejercicio de memoria de aquellos momentos, ¿no?, en que la gente ha decidido tomar en sus manos el control de su vida, y también un ejercicio justamente de hacer una crítica a las separaciones sociales, a las apariencias sociales que justamente nos impiden reconocer, ¿no?, que el lugar clave desde donde se reproduce la sociedad es la vida cotidiana. Por tanto, es el lugar clave desde el cual tenemos que hacer política en una perspectiva de la restablecimiento, ¿no?, de una comunidad humana real, que justamente, ¿no?, vuelva a tomar en sus manos el destino de la historia, o que tome por primera vez en sus manos el destino de la historia. Porque si no, es justamente, ¿no?, y quedarnos en ese plano de lo que ya está instituido, que al final de cuentas pues no nos aporta nada, ni creo que es el lugar desde el cual tendríamos que estar discutiendo, ¿no?, sino que tendremos que estar discutiendo desde lo que nos toca hacer como seres humanos sin cualidades, ¿no?, pero justamente tratando de llevar a cabo un ejercicio distinto del espacio público. Pues sobre esto que menciona Marcelo de cómo las cosas se nos presentan de manera fragmentada, también me hace pensar en cómo, por ejemplo, algunas reivindicaciones que se hacen, por ejemplo, desde la diversidad sexual o desde los feminismos, ¿no?, en el que a veces como ciertas acciones como en el mismo discurso es como parte de esas, que obviamente que tiene que estar como integrado, ¿no?, en un montón de hacer como pues que integren, ¿no?, todas las dimensiones de la vida. Y en este sentido pues me ponía a pensar en cómo pues si el Estado y los políticos, ¿no?, toman estas decisiones y son impuestas a la mayoría, ¿no?, cuando pues es como primero casi
imposible, ¿no? Que estas decisiones que se toman por unos cuantos desde arriba resuelvan los problemas de millones de personas, ¿no? Pero también pensar en que el Estado y la política como tal están atravesadas también por otras instituciones, ¿no? Que también han tomado decisiones sobre nuestras vidas desde el exterior, como es la iglesia o como es el capital mismo, que las decisiones que se hacen en la política del Estado, pues al pensarlas atravesadas también por esas instituciones, por el género, por ejemplo, nos damos cuenta que, pues sí, ¿no? Al entender que el Estado está como construido con bases desde lo patriarcal, ¿no? Desde el capitalismo, ¿no? Desde la heterosexualidad, el desobedecer a estas formas y a estas decisiones que se imponen desde arriba, porque no se está de acuerdo o se sale como desde estas estructuras o límites sobre los que está fundado las decisiones políticas, también pues es una forma, ¿no? Y también es parte del hacer político, pero estoy de acuerdo también en que pues no sirve de nada más estar como pensando que hacer política es una batalla desde el discurso y a lo mejor en nuestros discursos cotidianos cambiar ciertas palabras y formas de decir que son importantes, pero no se queda ahí, ¿no? Está como, hay que verlo pues que de una forma integral, ¿no? Que pues sí, que tenga que ver con todas las dimensiones de la vida, ¿no? En cómo también nos ganamos el pan en nuestras relaciones con los que están cercanos a nosotros. Y pues sí, más o menos quería como pensar en eso, pero no sé, ustedes cómo lo piensan, ¿no? O cómo le podrían abonar. Ay, pues yo creo que, pues que sí estaría, o sea, como, creo que la mejor vía es como elegir la acción directa, ¿no? Como, o sea, no sé, por ejemplo, o sea, se me hace chido que dijeras eso, Marce, de que esa división de dos, porque por un lado está eso, ¿no? Como la gestión de nuestras propias vidas, que es como, bueno, elegir qué queremos en comunidad y pues sí, como simplemente como tomar decisiones en conjunto. Pero por otro lado, pues estamos, no sé, o sea, la otra parte de hacer política es como la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Y cómo el tomar la acción no nomás no solo se refiere a tomar nuestras decisiones en conjunto, digamos, como, ay, pues, ¿qué vamos a comer hoy, no? O algo así, sino que va más encaminada a cambiar este mundo, ¿no? Que este mundo, o sea, este mundo y esta situación en la que vivimos actualmente, que pues que no está favoreciéndonos en nada y que pues está, sí, o sea, hablando de la política, pues siento que muchas personas estamos como en algunas veces como separadas de las cosas que suceden en el mundo, o sea, siempre o estamos como muy metidas nada más en estudiar o en trabajar o en otras cosas, o nos quedamos como pensando otras cosas que no tienen nada que ver con como en lo que vivimos, y ya no nos metemos o no nos ponemos a pensar como que las cosas que a veces sentimos, que nos sentimos mal o que estamos sintiéndonos miserables, pues que tiene que ver con todo, cómo se está gestionando la vida, ¿no? Cómo se está organizando el mundo, no sé. Y creo que pues que la acción directa es una forma de pues de llevar a cabo la vida que queremos. Ay, no sé cómo decirlo bien, pues, pero o sea, ay, no sé. Estoy como tratando de ligar. Sí, yo creo que es la cuestión, ¿no?
de que otros realmente nos están gestionando la vida. Estamos delegando nuestros problemas, pero no solamente nuestros problemas a que el Estado u otros, ciertas instituciones, nos resuelvan, ¿no? Problemas comunes o sociales, sino que también estamos delegando nuestras decisiones. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, Claudia, con lo que decías, de que pues realmente somos sujetos, en esta sociedad somos sujetos escindidos, que realmente parece que dejamos la vida pasar, pues, o sea, somos espectadores, mas no tomamos realmente las decisiones, ¿no? Y es todo un show de la libertad y de lo que significa ser ciudadano, ¿no? Que se piensa que nada más con ir a votar o elegir quién es el nuevo representante, pues ya, eso ya implica que somos sujetos, que estamos decidiendo y somos sujetos, ciudadanos, libres. Y pues realmente es darnos cuenta de eso, ¿no? De que como sujetos escindidos, otros nos están gestionando la vida, otros están dirigiendo nuestras decisiones, y sería la cuestión de volver a retomar una soberanía personal, ¿no? Ser soberanos de nosotros mismos y de nadie más. Y yo creo que en ese sentido, ligándolo con lo de Marcelo, pues la única forma que tendríamos sería pues tomarlo por nuestras manos, o sea, ejercer directamente nosotros, pues no, hacer política nosotros, ¿no? Y ahí ya se ligaría con la vida cotidiana. ¿Desde qué ámbito? ¿Desde dónde? ¿Desde qué terreno tenemos? Pues desde la vida cotidiana. No necesitamos ninguna institución, no necesitamos ninguna plataforma, ni que nos den voz ni nada otros, ¿no? Sino que nosotros mismos es como volver a recuperar esa capacidad y volvernos a creer y atrevernos a ejercer esa soberanía personal. Creo que tendría que ir por ahí. Con esto que dicen, yo pensaría dos cosas. Esta idea, ¿no?, que se dice a veces de que en algunos contextos lo más viejo resulta lo más pertinente o lo más novedoso. Y creo que dentro de la tradición de la perspectiva anarquista clásica, había dos planteamientos que creo que en el ahora tienen mucha actualidad, y es la vieja postura antipolítica que reivindicaban los anarquistas en el siglo XIX. Ellos hablaban, ¿no?, con esta palabra que ahorita tal vez pueda resultar rara, ¿no?, decir como que antipolítica, si todo es política al final de cuentas, en lo que tiene que ver con la participación, con el espacio público, pero que los anarquistas, ¿no?, lo planteaban en esta perspectiva, no porque no supieran, ¿no?, que al final de cuentas estaban a lo mejor haciendo política a través de sus procesos de organización, de lucha, resistencia, sino porque era una manera muy clara de desmarcarse de la política profesional, de las aspiraciones a la toma del poder político, de los posicionamientos reformistas, de toda esta lógica, ¿no?, que al final de cuentas solo iba a la reproducción de la misma dominación y de las mismas relaciones sociales, y que con la postura antipolítica lo que se planteaba era justamente la disolución de esas relaciones sociales, de ese mundo jerárquico, y la manera justamente de llevar a cabo esto era la acción directa, ¿no?, que creo que es el otro planteamiento desde la perspectiva anarquista que nos ayuda justamente hoy, ¿no? O sea, la acción directa es romper todas las separaciones sociales, romper todas las mediaciones sociales y plantearnos justamente el control real de nuestra vida en colectivo, ¿no? Es decir, a través de una comunidad humana que retome o tome por primera vez las riendas del futuro
En ese sentido, estas dos perspectivas desde el anarquismo, que creo que tienen todavía mucha pertinencia, usarlas justamente o reivindicarlas en el presente, nos puede servir también para dejar claro que lo que hoy se plantea como política, y no solamente en las altas esferas de los gobiernos y de los políticos profesionales, ¿no?, sino muchas veces dentro de los espacios ciudadanistas o en algunos espacios activistas, al final de cuentas solo es un sucedáneo de política. Por un lado, ¿no?, en lo que tiene que ver con el Estado y el gobierno, pues al final ya ahí ya no se hace política, ya no es la vieja política de las sociedades burguesas donde se deliberaba, donde se conspiraba, donde se confrontaban ideas, se debatían ideas, que bueno, puede ser en contra, ¿no?, de los oprimidos, pero al final de cuentas se hacía política. Ahora al final es un entramado abstracto, ¿no?, burocrático, es al final una técnica más bien de dominio, operada a través de todo un entramado burocrático, lo que aparenta todavía ser política, pero que en realidad pues no hay ningún ejercicio deliberativo colectivo en eso que es ahora la burocracia como técnica de gobierno. Y en otros espacios se ha extendido de tal manera la privatización de la vida que lo que antes, ¿no?, era la esfera pública cada vez se ve más reducida, y la esfera de la vida privada ha terminado por invadir muchos espacios de la sociedad, y entonces lo que se plantea o lo que se presenta como política resulta también un sucedáneo, pero en otro plano, ¿no?, en el sentido de que al final de cuentas lo que ahí circulan son solamente banalizaciones, todo se reduce a opiniones, ¿no? Ya no hay posibilidad de crítica, ya no hay posibilidad de confrontación, ya no hay posibilidad de debate, porque mi opinión al final es tan individual, tan particular, que tiene que ser tolerada y respetada, y entonces nada se confronta, no existen las contradicciones, ¿no? Todas las opiniones al final de cuentas valen y se tienen que admitir. Se deja, ¿no?, de lado ya posturas o bases históricas, políticas para argumentar algo, y ahora todo se hace desde perspectivas morales, ¿no? Y entonces ahí también no hay una posibilidad de debatir, ¿no?, de discutir algo cuando una persona está sostenido lo que está argumentando a partir de un mero juicio moral, ¿no? No hay cómo debatir ante eso. Pues es como debatirle, ¿no?, a un religioso si existe o no Dios. Va a ser imposible plantear una discusión racional dentro de ese campo. Y el otro campo, ¿no?, del diletantismo, donde al final de cuentas todo se admite, ¿no? No se considera ninguna perspectiva estratégica en lo que se hace, y al final de cuentas todo se ve como un hacer por el hacer, ¿no? Entonces creo que esos dos elementos, ¿no?, por un lado la burocracia como técnica de dominio y gobierno, que ocupa cierto plano de lo que antes era el espacio público, y por otro lado esta privatización de la vida, que pues la podemos ver en muchos campos, desde las redes sociales, donde ahí, ¿no?, es un espacio donde circula la opinología, todos tienen una opinión sobre algo, ¿no?, y entonces al final hay una saturación de opiniones, pero nunca hay debate, nunca hay confrontación, y otro tipo de espacios, ¿no?, que también funcionan igual que las redes sociales, ¿no?, como los espacios y los movimientos ciudadanistas. Entonces, el otro espacio, el que tendría que ser de la antipolítica, de la acción directa, que justamente pueda plantear la política en otra perspectiva, queda reducido actualmente a muy pocos colectividades. Sin embargo, existe, y yo creo que ahí es donde tendríamos que plantearnos justamente cómo recuperar un espacio público en una perspectiva distinta y con posibilidades justamente de, pues desde la vida cotidiana, tratar de ir
retomando el espacio y el tiempo que actualmente tiene ocupado el capitalismo. Sí, también como si se puede hacer, ¿cómo lo podemos hacer aquí, no? Por ejemplo, o sea, porque a lo mejor, pues pensando así como en, no sé, por ejemplo, en retomar no sé, la siembra y todo eso, pues tendríamos que plantearnos irnos a otro lugar, ¿no? Pero que obviamente, o bueno, no sé si obviamente, pero pues que ya hay ejemplos en ciudades en donde podemos hacerlo aquí, ¿no? Digamos, y que, pues no sé, que se pueden llevar a cabo. Y también eso que dices de las opiniones, sí, o sea, eso como que yo pues estoy muy acostumbrada a eso, ¿no? Como, pues si cualquier persona, tú quieres decir un comentario o algo y a veces hasta en tu propia familia como que ya no te quieren discutir porque todas las opiniones son válidas y pues no hay que pelearnos y todo eso. Cuando, pues no sé, o sea, por qué no debatir? O sea, debatir como que pues puede sacar algo interesante de un debate, ¿no? O sea, como plantearse cuestiones que a lo mejor tú crees que son ciertas o otra persona cree que son ciertas y al final pueden sacar cosas más interesantes o no sé, a plantear cosas que no se les ocurre a veces a las personas, pues, no sé, cuestionar todo eso. Y que sí está muy, también como muy individualizado, no sé cómo decir. Que, como dicen, ¿no? Lo de las redes sociales, que ya pones tu opinión en Facebook y ya, pues ya estás haciendo activismo, ¿no? O así, ¿no? O sea, como que... Y se pierde eso de lo público, de lo físico, que no sé, como que sí hace mucha diferencia, pues. Sí, no sé. A mí me parece muy importante lo que comentó Marcelo en dos sentidos. El primero, en cómo se está reduciendo como el espacio público y cómo hay una privatización de la vida, ¿no? Donde, y es el tema, o vuelve a ser lo de que pues esté escindido, ¿no? De lo personal con lo público. Y en el ámbito personal, realmente es donde se esconde, se justifica, pasa desapercibido muchas de las relaciones de dominación que hoy padecemos, que creo que es donde deberíamos como de fijar la mirada, de atacar como esa separación, ¿no? Porque también justifica eso, pues prácticas hipócritas, ¿no? Donde yo me digo ser o me comporto de cierta forma, pero realmente en la vida cotidiana, con mi familia, con los sujetos con los que convivo más en corto, pues, o sea, soy otra cosa, ¿no? Soy completamente diferente. Entonces, mientras creo que hagamos esa separación, no vamos a poder lograr mucho. Otro de los aspectos que me interesa, que también se me hizo muy interesante, tiene que ver, y muy importante, y más hoy en día, tiene que ver con la cuestión de hay una como fragilidad subjetiva, o sea, hay una opinión que se hiere la subjetividad del otro, ¿no? Entonces, como lo remarcaba Marcelo, un militantismo donde pues puedes ya estar en desacuerdo porque eso se toma como intolerancia, ¿no? Como dogmatismo. Y yo creo que pues no es así. Sencillamente pues ya no se puede criticar nada, ya no puedes dar un punto de opinión, confrontar con otro, porque ya se toma como sinónimo de intolerancia. Tienes que aceptar todas las opiniones y el todo y la nada viene siendo lo mismo, ¿no? Aceptas todo, pero también pues creo que es otro problema que nos enfrentamos actualmente.
Y eso me refiero en tanto en escuela, pero también en la militancia, ¿no? De que pues ya el debate, la crítica, un debate respetuoso, fraternal, a veces pues no es bien recibido, ¿no? Y se va en este sentido. Entonces como que hay que volver a retomar esa capacidad crítica y de debate, que sería importantísimo para pensar política, o al menos, o la antipolítica, retomando lo que esas formas viejas, pero que realmente nos servirían hoy en día, ¿no? Pues la verdad no sé bien qué decir, pero pues la verdad sí estoy de acuerdo con lo que acaban de comentar, y la verdad pues o sea, es imposible no identificarse con lo que acaban de mencionar, tanto Marce como Miriam. Y pues sí me hizo pensar Miriam con lo que dijo ahorita, que pues o sea, si vamos a pensar en estas decisiones que debemos de tener en común con otras personas, primero habría que ver si se puede mantener como este diálogo, ¿no? Si se puede tener como un debate con estas personas por todos estos problemas que acaba de decir, de esta intolerancia a la crítica, ¿no? A señalarse unos a otros, ¿no? Pues sí, a aprender, ¿no? Pues de estos errores, de estas ideas que muchas veces damos por hecho, y pues eso no se cuestiona. Y también pues sí me parece como pues indispensable pues reflexionar en cómo tenemos introyectados y cómo reproducimos, ¿no? Estas pues formas de hacer y de pensar y de decir, que son pues esquemas, ¿no? De la misma dominación, y que las reproducimos. Sí creo que el punto para sí, pues, para iniciar todo este proceso de una política desde donde estemos y demás, pues implica, ¿no? Todo este trabajo personal, autorreflexivo, y pues de deshacer o a través como del diálogo y la crítica con nosotros, pues sí, ¿no? Que ocurra como esta reestructura o esta transformación. Y pues sí, también me pone a pensar en el hecho de cómo hacerle a lo mejor, pues sí, a lo mejor pensar en eso, en a lo mejor buscar a alguien o pensar en alguien con el que podamos tener un diálogo, pues fuera como de toda esta separación, fuera de toda esta lógica pues, de pantalla, de imagen, de narcisismo, y pues no sé, es como lo que se me ocurre, que a lo mejor que yo podría hacer en el día a día, ¿no? Con los que me rodean, pues sí, tener como un tipo de comunicación pues diferente, ¿no? Que se aleje como de la dinámica de las redes sociales, en las que, como decía, ¿no? Es básicamente pues hablar al vacío, hablar a la nada, y donde muchas veces no hay respuesta o existe como esta, pues sí, ¿no? Esta policía que siempre está como señalando quién no es tolerante con los pensamientos de los demás o esas cosas. Sí, yo pensaría dos cosas, ¿no? Que una tiene que ver con reconocer que las relaciones sociales capitalistas nos han colonizado de tal manera la vida cotidiana que nos ha roto justamente las posibilidades
de hacer política, ¿no? Nos las ha limitado o de plano nos ha dejado sin armas para hacer política, en el sentido justamente de cómo el proceso de alienación social nos hace justamente extrañarnos de nuestra propia existencia. Y el otro caso, ¿no? Nos ha quitado los espacios, al menos, ¿no? Pensándolo aquí en México, los espacios desde los cuales se hacía política. Por un lado, ¿no? Lo que eran el campo, donde los pueblos indígenas, los campesinos, hacían política, ¿no? Desde sus comunidades, de sus territorios. Ahora esos territorios están asediados por el narco, están asediados por proyectos extractivistas, por megaproyectos, ¿no? Como las eólicas en Oaxaca, ¿no? Las grandes termoeléctricas. Y en el caso de la ciudad, ¿no? Donde se hacía política desde los barrios, desde las plazas, desde los lugares públicos, ahora también eso se ha roto, ¿no? Los barrios como espacio vital han perdido esa capacidad, ¿no? De generar formas comunitarias por procesos como la gentrificación, con esta construcción, ¿no? De esta ciudad capitalista como conurbación, donde ya no se puede tener estos espacios de vida, de convivencia. Ahora todos son lugares de paso, ¿no? Todo es, al final de cuentas, circulación, y ya no hay lugar donde echar raíces, ¿no? Entonces, si ya no hay lugar donde echar raíces, donde hacer comunidad, donde crear vínculos, pues se vuelve muy complicado hacer política. Por lo mismo, yo creo que hay, ¿no? Como tarea frente a este panorama, yo pensaría dos cosas, ¿no? Una es una labor de memoria, es decir, no perder la memoria de aquellos momentos, aquellos sujetos, aquellas luchas que justamente nos recuerden todos los días cómo se hacía política antes, y no para repetirlo, no para hacerle como se hacía en ese tiempo, simplemente para saber que se puede hacer política, ¿no? La memoria es esa fuerza, ¿no? Que nos recuerda que se puede resistir, que se pueden diluir las relaciones sociales imperantes, aunque tengamos que inventar una nueva forma de lograr eso, ¿no? Y el otro aspecto, ¿no? De recuperar nuestra capacidad de entender y pensar la realidad, ¿no? Si no logramos entender en qué mundo estamos viviendo, va a ser complicado lograr crear las formas de combatirlo. Y esas formas de combatirlo está justamente el hacer política, ¿no? Porque el hacer política no es nomás para discutir, ¿no? Y tomar decisiones. En este caso, ¿no? Desde un plano pues libertario, revolucionario, pues hacer política es combatir, y es justamente diluir las condiciones existentes. Entonces yo creo que esas son tareas inmediatas que tendríamos que pensar, y desde las cuales reconstruir lo que ahorita le estamos llamando política de la vida cotidiana. Sí, estoy de acuerdo con eso. Ahorita que hablas de eso, yo estaba leyendo hace ratito como más o menos el libro de Daniel Guérin, que es del anarquismo, y ahí estaban como en ese capítulo que estaba leyendo, estaban explicando como precisamente cómo muchos anarquistas en el momento de la, pues no sé, por ejemplo de la Internacional, que no sé bien qué es, pero ahí estaban hablando de eso, cómo ellos se planteaban organizarse, y porque había como una disputa de cómo organizar las cosas económicas en una sociedad o algo así. Y bueno, o sea, el hecho de estar leyendo eso como que, no como para repetir lo que ellos estaban como discutiendo o así, pero sino como ver que ellos ya lo estaban haciendo en ese momento, ¿no? Y fue hace muchísimo tiempo. Y pues sí, o sea, siento que eso de recuperar la memoria es como súper esencial, porque a veces hay cosas que están pasando ahora
que o que ya pasaron o que vienen de la historia desde antes y que la están repitiendo como el gobierno o esferas de poder, las mismas como tácticas que se hacían antes, ¿no? Y no sé, como que es como muy importante ver eso y también la realidad de ahora, pues, qué está sucediendo, porque si no sabemos qué sucede en el mundo, pues no vamos a poder plantear una estrategia, digamos, como de cómo podemos vivir mejor, digamos. Entonces, pues sí, esas dos cosas me parecen como ahorita muy importantes porque pues la realidad es que estamos súper desconectados, generalizado, y nos hemos perdido de muchísimas cosas que antes eran tradiciones o no sé, pues como cosas que se sabían, ¿no? Que antes se sabía al menos qué estaba sucediendo en el mundo y ahora pues no sé, como que se nos han acostumbrado a que estemos separados de eso. Y pues sí, creo que es como algo importante. Sí, yo también considero muy importante eso, porque parece y nos comportamos y estamos como derrotados, ¿no? O sea, lo que yo noto, percibo, el ambiente en el que me muevo, la cotidianidad con la gente, es de que todo el mundo está deprimido, todo el mundo está mal, sin ánimo, y realmente parece que no hay fuerzas pues para combatir, para plantearse otra existencia, ¿no? Es como la realidad nos pesa como un gran fardo y es solamente como aceptarlo y parece que no se nos está planteando, no nos estamos planteando otras posibilidades. Y creo que la memoria lo que nos puede traer precisamente es a partir de otras existencias, de otras vidas, de otras formas que si bien estuvieron en otros contextos, fueron en otros lugares, pero bien las prácticas muchas veces nos pueden inspirar, podemos sacar de la historia y de la memoria nuevos bríos, sacar fuerza, porque siento que hoy en día es lo que más necesitamos y es lo que menos se encuentra, ¿no? Realmente nos estamos posicionando como sujetos pues derrotados, que no tenemos más opciones y siento como que hace falta, como decía Claudia, pues sí, volver a repensar qué es lo que está sucediendo actualmente y volver a crear, a generar una estrategia desde nuestra posición, desde nuestra perspectiva, que pueda pues revelarse ante esto, no agachar la cabeza, sino que nos permita respirar nuevamente y que nos permita agarrar fuerza y no seguir en este estado, ¿no? En este impasse. Sí, también creo que también pues sí es como indispensable esto que mencionaba Marcia sobre entender como la realidad, ¿no? Entender pues sí básicamente cómo funciona, que creo que también parte como de esta como sensación, este sentimiento como de derrota, también a lo mejor se debe a que, no sé, nos sentimos como, pues de alguna manera cegados, ¿no? Por muchas cosas que pues refieren a cómo funcionan las cosas ahora. Por ejemplo, las pantallas, ¿no? Todo esto del mundo digital, que ya lo habíamos hablado, de redes sociales y demás, que pues sí significa como pues un montón de estímulos sin fin que nos evita como concentrarnos en una sola cosa. Pues sí, como que, o al menos a mí de repente sí me produce como esta sensación como de mareo, como de pues sí, como que está como perdido así como en la niebla y por dónde empezar, por dónde hacerle. Claro que también esto de las tecnologías
habría que pensarlo más como desde una perspectiva estratégica, ¿no? Pero pues creo, pues uno de sus efectos, y creo, a lo mejor como funciones actuales, pues es esa, como de pues escapar, ¿no? A lo mejor del mundo pues concreto, del mundo concreto, y pues sí, nos perdemos, escapamos, ¿no? En un tipo de información infinita, ¿no? De las redes sociales. Entonces, pues a lo mejor habría que pensar pues sí, en cómo pensar esto de la información incesante, no sé, alejarnos un poco para que se calle tanta información, que nos permita como pensar un poco más claro, apegarnos a lo que decían sobre las memorias, lo que se ha hecho, lo que han dicho antes, ¿no? Cómo eso nos inspira, cómo eso nos hace pensar a lo mejor el ahora, para pues sí, como decía, ¿no? Encontrar alguna manera de hacerle frente a la situación de dominación, ¿no? A la que pues estamos como a la que nos enfrentamos, estamos pues, sometidos ahora. Y pues también me parece importante reforzar o recalcar eso de también lo que se dijo de pues a lo mejor el primer paso para pensar en nuevas políticas es en pensar en cómo todas estas decisiones que se toman del exterior me han sido impuestas desde que nací, desde que estoy en el mundo, y cómo estas mismas decisiones pues, han creado como toda esta serie de formas de pensar y de entender y de hacer el mundo. Es el mundo de la dominación, ese que reproduce el mundo para que las cosas sigan igual, esta situación que produce como todas estas enfermedades mentales, toda esta situación como de tristeza generalizada, pues sí, de miseria, ¿no? En la que pues vivimos. Sí, pues estoy de acuerdo con lo que dices, Alex, también, pues como que se va complementando con lo que dijimos, ¿no? Y pues sí, o sea, también lo que me acordé como, o no sé, como que lo ligué, es que, por ejemplo, a veces no sabemos, como que nos abrumamos y decimos, pero ¿cómo le vamos a hacer, no? Y no sé, pero, o sea, cuando, por ejemplo, haces alguna cosa, como, no sé, pintas, ahí sí, o haces una canción, bueno, no sé si todos hagan eso, pues, pero cuando escribes o así, pues a veces una técnica para hacer esas cosas es como ver qué cosas están haciendo, ¿no? O qué cosas se han hecho, y así puedes crear cosas nuevas, digamos. Entonces, también así, ¿no? Puede ser una buena idea, digamos, como qué cosas se hicieron no para hacerlas iguales, sino como para ver qué cosas se nos ocurren, digamos. Y bueno, no sé si quieran agregar alguna otra cosa, una conclusión extra, ¿qué les está pareciendo el programa? Bueno, yo solamente agregaría, ¿no? Como un punto final en lo que tiene que ver, ¿no? Con lo que yo estaba diciendo, que ahora tenemos quizá, ¿no? Una cuestión que no sé si verla como ventaja, ¿no? Pero es una cualidad que ahora se hace más explícita, y es que ahora es imprescindible e incluso, ¿no? Inevitable por las condiciones catastróficas que estamos viviendo en todos los sentidos, ¿no? Humanos, ambientales, etcétera, que la política es ahora inseparable, o al menos la política en la perspectiva en la que la estamos reivindicando es inseparable de la lucha por la vida.
y que la lucha por la vida justamente nos plantea no otra cosa más que tener que justamente destruir de manera total las relaciones sociales que nos resultan nocivas justamente. Entonces, en ese sentido, ya no hay espacio en esta perspectiva para soluciones parciales, ya no hay espacio para reformas que de alguna manera traten de mejorar provisionalmente ciertas cuestiones relacionadas a la existencia. Ahora estamos en un momento donde o nos planteamos luchar por la vida o desaparecemos, ¿no? Entonces se dejan de lado las medias tintas, ¿no? En este sentido, y al final de cuentas se enmarca, ¿no?, esto dentro de una gran confrontación donde por un lado, ¿no?, y tal vez en este momento siendo una pequeña minoría quienes se quieren, ¿no?, justamente plantear y posicionar en el combate por la vida, y quienes justamente se están todavía apostando por seguir en esta locura de la economía, de la acumulación de la ganancia, a una costa, ¿no?, de poner en riesgo la existencia, la vida, ¿no?, en este planeta, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que el espacio de la gran confrontación histórica ante la que nos encontramos, y la política no puede estar más que centrada en ese plano, ¿no? Entonces, no sé si eso lo podamos ver como una ventaja, pero creo que en buena medida nos sitúa en un plano donde o destruimos lo que nos destruye o no tendremos futuro, ¿no? Sí, yo también creería que tendríamos que darle importancia a la autoeducación y al desarrollo de nuestra propia capacidad reflexiva, ¿no? Hace falta realmente como tomarnos la responsabilidad y realmente nosotros formarnos. Y yo creo que también tiene que ver con aceptar o la admisión de un proyecto de emancipación, que lo tenemos que desarrollar cada cual desde sus espacios, con las personas con las que tienen mayor afinidad, pero que urgen estas tres cuestiones, considero. Y como decía Marcelo, o sea, no podemos ya seguir delegando, ya se escuchará crudo, pero ya sí estamos ante una disyuntiva, y es o seguimos hacia la muerte y la destrucción de la naturaleza como vamos y de toda dignidad, o nos planteamos la vida y nos planteamos vivir de otra forma, ¿no? Y eso solamente va a ser cuando nosotros nos decidamos y cuando comencemos a tomárnoslo en serio y a responsabilizarnos de nuestras acciones. Eso sería mi conclusión. Pues muchas gracias por escucharnos, por escuchar este programa. Si tienen algún comentario de lo que dijimos o quieren aportar más cosas, también estaría chido que lo pusieran ahí en la página. Y los invitamos también a que vean la página porque pusimos varios contenidos muy interesantes. Y pues ahí están, y está chido para que los revisen. Esto fue Radio Segura. Hasta luego. Gracias, nos vemos.